vas a ser candidata a vicegobernadora, pero hay algo muy particular que seguís trabajando, digamos. Sí, sigo trabajando por lo menos por el momento, todos los días, de 8 a 2 de la tarde, en mi espacio de trabajo como corresponde, digamos. Por el momento sigo viniendo a trabajar acá al centro. Ahora estamos fuera de horario laboral ya, pero nada. Te agarramos un poco de sorpresa, te pido que nos acompañes afuera. Como por ir con el último paciente, sí. Bueno, vamos afuera si querés y charlamos tranquilos. Dale, prefiero, mejor, buenísimo, dale. Bueno, seguimos acá, a ver. Ya no hay gente. Hay un centro de salud muy prolijo, con mucha actividad seguramente. Pero bueno, la noticia está siendo otra por estos días, y es que Lucía Doljanin se postula para la vicegobernación junto a Miguel Isa. Yo al respecto una sola acotación que me parece importante en la línea también de lo que sostiene Antonio. A mí me parece muy importante poder también, y esta es la postura que nosotros hemos tomado, ser coherentes con lo que para nosotros es la reforma política más importante de los últimos 20 años, que además ha sido una de las iniciativas más importantes del kirchnerismo, que es justamente las PASO, ¿no? Que tiene que ver realmente con pensar la política desde otro lugar, ¿no? Entender que tenemos que democratizar la política, ¿no? Que no se pueden tomar decisiones que tienen que ver con el destino de toda la ciudadanía entre 5, 6, 7 dirigentes políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que bienvenido sea, digamos, a los que entendemos que estamos siempre, digamos, de cara a los sectores populares, entendiendo, conversando y construyendo ciudadanía y construyendo política, la participación, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de a pie, digamos. Yo vengo, como conversábamos el otro día, del trabajo social, de 14 años de trabajar con la gente todo el tiempo. Entonces, ese trabajo y esa potencia del convencimiento, de los principios, del deseo, de generar mejores condiciones de vida, del trabajo colectivo, a nosotros nos subsanó muchísimo la falta de estructura que teníamos, ¿no? Nosotros hicimos una campaña muy austera, no había absolutamente ningún cartel que diera cuenta de mi candidatura, por ejemplo, y nos fue muy bien teniendo en cuenta todo ese contexto, ¿no? Porque fue una campaña en la que sí se vieron muchos recursos, ¿no? Que fue, yo me acuerdo que fue un programa donde debatíamos y discutíamos de todos los recursos de la campaña, y en realidad nosotros habíamos tenido muy pocos recursos y habíamos usado esos recursos para la construcción de específicamente un merendero en solidaridad en la casa de Susana, y habíamos trabajado con la gente del barrio, del territorio, como hacemos siempre, digamos. Era eso, teníamos otra mirada al respecto de cómo ejecutar el presupuesto en campaña, ¿no? Y tenía que ver con poder trabajar de manera colectiva, con principios, con convicciones. Entonces, la gente convencida y que se siente partícipe del proyecto que vos proponés, son personas que trabajan con otra potencia, ¿no? Lucía. Y yo al respecto de lo que vos bien reflexionabas cuando hiciste la introducción editorial de tu programa, y acuerdo en este sentido con Emiliano y también con Antonio al respecto de esta irresponsabilidad en temas que tienen que ver con generar gobernabilidad, agregaría también la dificultad que ha tenido el gobierno macrista a partir del modelo, digamos, de país que proponen en generar liderazgo político, ¿no? En generar legitimidad entre los distintos sectores trabajadores, los sectores populares. Ha tomado constantemente medidas que van en detrimento de la clase trabajadora, en detrimento de los sectores populares, ha hecho promesas que no ha cumplido, es más, ha tenido acciones de gobierno que han ido totalmente en contra de las promesas que había hecho, pobreza cero y los índices de pobreza han aumentado, había hablado de proteger aquellas políticas públicas inclusivas y que estaban muy bien y que estaban dando resultados efectivos en materia de inclusión social, y no quedó ni una sola en pie. Entonces, todas esas cuestiones van haciendo mella en esos sectores populares, en las grandes mayorías que componen, digamos, todo el tejido social, y después es muy complejo construir legitimidad política y liderazgo político. Por eso también se responde con una política represiva muy importante, ¿no? Nosotros hemos realmente vivenciado situaciones de represión que son inauditas en un sistema democrático, ¿no? No tendrían por qué existir. Tener una visión, ¿no?, por ahí dicotómica al respecto de
es bueno o es malo, ¿no? Así como esos dos extremos, un solo mandato o perpetuarse en el poder. Me parece que hace falta una revisión al interior del ámbito político de las prácticas históricas que han puesto a la política en un lugar realmente complejo, ¿no? En un lugar que daña la vida democrática, ¿no? Que nos ha puesto, y nos tenemos que sentar a revisar esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente haya perdido esta idea de que la política puede generarles un futuro mejor a ellos y a sus generaciones futuras? ¿Cómo puede ser que la mayoría de la gente, cuando uno va a conversar al respecto de un proyecto que tiene de ciudad, de provincia, o de país, o de patria, te respondan más del 90% de la misma manera? Son todos iguales, son todos corruptos, ninguno sirve para nada, todos quieren estar ahí por sus propios intereses. O sea, no hay distingos ya no hay distingos, todo lo mismo. Pero es una responsabilidad por algo ocurrió eso. De esto que no deberíamos llamar clase política, claro. No deberíamos tener una clase política, porque entonces la política va por un lado, una clase, para un poco, cerrado en un sector, y la ciudadanía, que como bien vos decís, está pensando en comer a fin de mes, está pensando en que sus hijos estudien, está pensando en tener una vida ordenada, en poder proyectarse y planificar, va por otro. O sea, tenemos que empezar a repensar este tipo de cuestiones. ¿Usted quiere superarlo a Issa o pretende ser la continuidad de Issa si es gobierno como vicegobernadora? No, yo creo que no se trata de superarlo o no a Issa, en eso coincido en lo que ya se ha dicho en esta mesa. La política no se trata solamente de personas, yo creo que se trata también de proyectos, de las dos cuestiones, de las personas y de los proyectos. En este sentido, como bien yo te decía, lo que vengo como a sumarle a Miguel Issa en un proyecto de provincia, como bien decías vos, y acordando también con lo que decía acá la compañera, se trata del empleo. Nosotros con Issa compartimos esta obsesión por el trabajo. Tenemos un plan en base a un trabajo diagnóstico que hemos realizado con un equipo técnico de generar 22.000 puestos de trabajo sobre un desempleo entre 55.000 es la cifra, con 5 puntos centrales. Uno, como bien vos decías, tiene que ver con la industrialización, otro tiene que ver con la producción primaria e industrial. Otro de los puntos es la tecnología, desarrollar un polo tecnológico en materia de software y de servicios informáticos. Otro, el emprendedurismo. El emprendedurismo hoy ocupa más del 60% del empleo, sobre todo el empleo joven, es importantísimo, y también es un área importantísima para el empleo de la mujer. Y por último también el turismo, ¿no? Que genera también arriba del 40% del empleo. Entonces son 5 puntos que tienen que ver con esta preocupación fundamental, que es la base para empezar a generar otro tipo de tejido social que nos permita pensar en un desarrollo a largo plazo, ¿no? Esto que decía Gabriela, hemos sufrido una crisis que ha atravesado los sectores populares, no solo en la cuestión de la subsistencia, tenemos familias enteras que no están pudiendo comer. El empleo es un ordenador social y es un dignificador de las familias, ¿no? Entonces nos resuelve muchas de las problemáticas sociales. ¿Qué harías en el Senado, por ejemplo, cuando lo tengas enfrente a Mayur La Paz y ganar? No, bueno, es un ejemplo muy específico. En realidad yo pienso la tarea del Senado desde un trabajo conjunto, en equipo, ¿no? Nunca en mi vida he trabajado sola, creo que solos no es posible construir proyectos colectivos. Me parece que es importante empezar a revisar muchísimos proyectos que entraron al Senado que todavía no se han tratado y que son importantes. Entonces me parece que hay que empezar a trabajar en equipo y va a ser toda una tarea de construir, ¿no?, toda una representatividad al respecto de, por ejemplo, la participación de la mujer, ¿no?, en el ámbito político y en el ámbito legislativo y particularmente en el Senado, ¿no? Y también va a ser toda una deconstrucción esto de los que recién empezamos a trabajar en política, ¿no? Que venimos con otra visión, con otra mirada, con otra perspectiva, que somos jóvenes, ¿no? Yo espero una campaña en la que realmente podamos vivenciar una maduración del campo de la política. En eso acuerdo con vos, que sea una campaña de propuestas, que sea una campaña respetuosa, porque nosotros tenemos una responsabilidad institucional respecto a la construcción política inmensa de cara a la ciudadanía. Me reconozco en las primeras preguntas o en las primeras conversaciones con mi mamá desde muy pequeña, ya interesada por la cuestión social, si se quiere, de alguna manera, que para mí también es política, ¿no? Sí. En esto de entender que la política es
debería ser una herramienta orientada al bien común, ¿no? Es servicio, es esta idea de ser en tanto hay un otro, ¿no? Esta cosa que uno no puede como individualizarse, no puede despegarse de lo que es en comunidad, ¿no? Y empieza a entender que si no hay una comunidad que se desarrolle en términos humanos, uno tampoco puede desarrollarse en esos términos. Entonces ya desde muy chiquita recuerdo conversaciones o preguntas que yo le hacía a mi mamá al respecto de la realidad social, ¿no? Escenas, por ejemplo, de ir por la calle y ver mamás y niñitos pidiendo comida en una esquina y preguntarle, ¿no?, al respecto de esto a mi mamá y no entender por qué yo comía en mi casa con mi mamá y por qué había niños que no pasaban por la misma situación que yo. Y esto, que es como una escena originaria, después fue marcando toda mi vida, fue marcando mis decisiones, mis elecciones, fue marcando el ritmo y el contenido de estudio que me interesaba. Después, cuando tuve que decidir mi carrera y estuve entre trabajo social y abogacía, empecé a imaginarme que el trabajo social me iba a permitir un trabajo mucho más cercano a la realidad que yo quería transformar, a las realidades que me parecían injustas, a las realidades que me dolían muchísimo de muy chica. Yo no cesaba de pensar constantemente en esas realidades que no podía entender. Y no podía entender también de que hubiera personas que no entendieran que teníamos que ser todos iguales, que no había nada que justificara que niños no comieran, que familias enteras estuvieran en la calle. También marcó mi estudio, ¿no? Yo el otro día comentaba en un programa de radio que a mí no me bocharon nunca, salvo en el último final que rendí Antropología Social 2, ni siquiera en un parcial, pero no porque fuera una erudita, ¿no? De hecho me costaba muchísimo, me cuesta mucho estudiar, sino porque me sostenía un convencimiento muy profundo que tenía que ver con esto, ¿no? El saber para mí era una herramienta, la única que yo tenía a mano, que me iba a permitir poder transformar nuestras situaciones, poder trabajar al lado de esa gente que para mí no tenía por qué vivir en las situaciones en las que vivía. Si había otros que vivíamos mejor, ¿por qué no todos podíamos vivir de otra manera, ¿no? Entonces, con ese compromiso, con ese convencimiento, con esa convicción, me fui a Buenos Aires a estudiar pensando que tenía que hacerlo en la mejor universidad del país, que de hecho ha sido postulada como la mejor universidad en Latinoamérica en varias oportunidades, pensando que en algún momento tenía que volver, ¿no? Tenía que volver a Salta, a hacer de Salta una provincia más justa, más equitativa, más igualitaria. Surge a través de Manos y este trabajo que vienen realizando en los diferentes barrios y villas, y esto que vos estabas enumerando, describiendo, el laburo en campo con todo este equipo de personas que nombraste, ¿con qué periodicidad trabajan en el campo? ¿Semanalmente, diariamente, mensualmente, quincenalmente? Bueno, antes de responderte eso, te sumo otro dato del trabajo. Sí. El área de investigación, capacitación y docencia, además, actualmente está desarrollando 2 investigaciones importantes. Una que ya la primera parte ha concluido, que es una investigación acción en materia de equidad de género y política de cuidado, que es la que yo te comentaba antes de empezar, digamos, el programa, y otra que esperamos poder terminar a fin de año o a principio del año que viene, que es la sistematización de un dispositivo asistencial en materia de adicciones, que ha sido en su momento altamente efectivo y que nosotros pensamos que es necesario sistematizar, valga la redundancia, como para poder trabajar en materia de políticas públicas al respecto de procesos de rehabilitación que sean más efectivos que los que hay actualmente, digamos, ¿no? Esto porque me faltó el dato de otra de las tareas importantes que hace el área de investigación, docencia y capacitación. ¿Con qué periodicidad? Y con la periodicidad diaria. El Centro Sociocultural funciona diariamente, el dispositivo de ampliación 20 de junio funciona una vez por semana, pero después hay un trabajo territorial de diagnóstico, de visitas domiciliarias, que es, digamos,
al margen de los días del proyecto de Mujer a Mujer que funciona ahí, tiene otros días también de ejecución, de trabajo institucional, comunitario. El área de investigación y acción también es diario porque tiene todo el trabajo de formación del voluntariado y de supervisión del voluntariado, de formación y supervisión de las prácticas preprofesionales que se ejecutan en ambos dispositivos. La radio funciona absolutamente todos los días, o sea que es una asociación que funciona permanentemente de lunes a viernes, inclusive sábado y domingo, que generalmente son los días en los que desarrollamos actividades comunitarias o de formación específica, ¿no? Hace poco hicieron una radio comunitaria, ¿no? Hicimos una expo. El fin de semana, una expo fue el fin de semana pasada, sí, hicimos una ahí expo estaba. Que salió preciosísima. Qué problema de tiempo que tengo. Sí, hicimos una expo que en realidad Manos siempre funcionó de esa manera, ¿no? Siempre funcionó intentando socializar de manera integral todo el trabajo que hace en los dispositivos territoriales, ¿no? Sí. Y que además sea un espacio que permita el intercambio, el encuentro barrial, la accesibilidad a derechos. Tenemos stands que informan sobre derechos, que asesoran, o sea, siempre funcionamos de esa manera. Siempre y esta fue la ocasión de, a mitad de año, socializar todo el trabajo que se viene haciendo desde el principio de año. Qué bueno, sí, te estaba por interrumpir, perdón. Siempre, a mí me gusta porque tiene un trabajo en donde los talleres y todo lo que vienen realizando, los trabajos de campo, terminan confluyendo en la cultura, ¿no? Que la cultura sirve para unir, ¿no? A las diferentes barriadas, a las diferentes... Porque me imagino que en los barrios y en las villas, una barrera imaginaria para laburar son las diferencias hasta entre cuadras, ¿no? Por el sentido de pertenencia, por la diferenciación entre grupos antagónicos. Entonces se me hace que me imagino a priori que es complicado laburar, y ahí está otro desafío más, ¿no? Articular y poder darle a toda una comunidad el mismo sentido de pertenencia y poder transmitir el mensaje de que están todos del mismo lado. Ajá. Bueno, como vos decís, en realidad Manos cuando nace, o sea, el origen de Manos tiene que ver y se asocia muchísimo a pensar en el arte como una herramienta de transformación social, ¿no? Porque es justamente, como vos decís, el arte o la cultura aquello que nos permite dotar de sentido lo que hacemos, ¿no? Y también entonces nos permite resignificar ciertas prácticas. En función de esto nosotros hemos trabajado siempre desde que nacimos usando el arte como una herramienta que nos permita repensarnos, ¿no? Pensar dónde estamos, pensar por qué estamos donde estamos y hacia dónde queremos ir, de qué manera. Entonces todos los procesos artísticos que vos ves, todo el trabajo que se hace en los talleres o que se hace en proyectos específicos, particularmente estamos trabajando ahora con un proyecto que estamos profundizando, que es Fusionarte en Acción, que es la segunda parte de Fusionarte que hicimos el año pasado, que trabaja con jóvenes y el arte, y todo ese trabajo tiene que ver con que las producciones artísticas y el arte o ciertas técnicas artísticas nos permitan la construcción de ciertos mensajes. Es decir, a partir del arte trabajar contenidos, ¿no? Claro. Que tengan que ver con los procesos identitarios, que tengan que ver con las relaciones entre pares, que tengan que ver con una perspectiva del mundo, que tengan que ver con actividades que promocionen la salud, ¿no? La salud entendida como poder propiciar ese estado de bienestar, ¿no? Claro. Integral, ¿no? No solo la salud física, sino la salud psíquica, la salud, si querés, espiritual, como le podemos llamar desde otra perspectiva. Entonces sí, para nosotros el arte siempre ha sido y será una herramienta de construcción social fundamental.